Bienvenidos a este enlace andino desde Ecuador. En esta emisión hablaremos de las movilizaciones indígenas que mantuvieron paralizado al país por más de 2 semanas. Explicaremos las demandas que estaban entre las exigencias de las organizaciones y el gobierno ecuatoriano. Conoceremos cuál es el peso histórico de las protestas sociales en un país donde más de 1 millón de ecuatorianos son indígenas. Además de las consecuencias y preocupaciones que ocasionó el paro nacional en este país. Y para terminar, comentaremos cómo terminó el conflicto para un gobierno que apenas cuenta con su primer año de gestión. Una nueva jornada de movilización indígena sacudió por más de 2 semanas a Ecuador. Estos grupos protestaban contra el presidente conservador Guillermo Lasso porque no les ha dado respuesta a las 10 peticiones de tipo económico y social que exigen desde hace más de un año. Miles de indígenas llegaron protestando a las calles de la capital ecuatoriana con una larga lista de solicitudes vencidas que el gobierno no había podido cumplir. Entre las exigencias estaban congelar el precio del diésel a $1,50 y la gasolina económica en $2,10. Además, demandaban una moratoria de 1 año de créditos vencidos del sistema financiero para que las familias indígenas paguen sus deudas acumuladas por el quiebre económico originado por la pandemia del COVID-19. Asimismo, exigían precios justos en los productos del campo y detener la minería en sus territorios o en fuentes de agua, entre otros reclamos. Los temas más sensibles, como es el combustible, el problema financiero, el alto costo de la vida, los precios de los productos de sustentación de los campesinos, el problema minero. De ahí hemos visto también que gracias a esta lucha parcialmente hay algunos temas, como es el tema de la condonación de la deuda hasta $3,000, créditos para los productores, subsidios de hasta 50% de la urea, pero ahí no queda, sino hay otros temas también que eso tiene que ser valorado. Y hemos venido como indígenas reclamando nuestros derechos por el alto costo de la vida que realmente sufrimos en nuestras comunidades y a todo el pueblo ecuatoriano. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador es un movimiento social con articulación política. Su capacidad de convocatoria es su principal fortaleza. Han protestado contra cualquier política neoliberal y por la defensa de sus territorios frente a la explotación minera y petrolera. Ha sido así durante hace más de 30 años. Los movimientos indígenas son catalizadores sociales del ambiente político y social en Ecuador. Han sido protagonistas en la destitución de varios mandatarios ecuatorianos. En el año 1997 del expresidente Abdalá Bucaram, en enero del 2000 del expresidente Yamil Maguad y en 2005 del expresidente Lucio Gutiérrez. Antes de esta nueva protesta de 2022, donde también rechazaban acuerdos del gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, ya se habían levantado en octubre de 2019 contra del alza del combustible en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Tiene mucha legitimidad, tiene enorme capacidad de movilización porque tiene la estructura territorial más grande que pueda existir en el país. Hay más de 5.000 organizaciones comunitarias adscritas a la CONAIE. Son literalmente millones de personas que forman parte de este entramado social y en consecuencia son un sujeto político. El movimiento indígena produce el 80% de los productos del campo que se consumen en la ciudad. Las movilizaciones y bloqueos de vías pusieron en riesgo la seguridad alimentaria del país andino, que llevaron a un incremento de precios y hasta llegó a haber desabastecimiento de los productos y servicios básicos. Mientras los indígenas reclamaban derechos, el resto de la población se preocupaba por las consecuencias del conflicto social. Existe un sector de los ecuatorianos que se opone a las manifestaciones de calle y a la violencia. Según un estudio de opinión de la encuestadora Cedatos, un 76% de los ecuatorianos consideraba que las paralizaciones deben terminar. Que nosotros estamos aquí es justamente para luchar por la paz, para pedir por nuestros hijos de que haya un entendimiento entre el gobierno y la clase indígena. La escasez de alimentos es otra consecuencia de las movilizaciones indígenas. Agustín Pazmiño vende frutas y legumbres. Reclama no poder reabastecerse a causa de los bloqueos de vías por parte de los indígenas. Estamos desabastecidos, sí, por lo que no llegan los productos más todo de la sierra, no llega. La fruta de la sierra no llega. Lo que llega súper caro. O sea, todo eso nos afecta, pues. A mí como comerciante me afecta bastante. La solución definitiva parece haber llegado. De una mesa de negociación con mediación de la Conferencia Episcopal, se logró un pacto para poner fin al paro nacional. Se acordó intensificar y fortalecer los controles de precios en sus provincias para evitar la especulación. También una declaratoria de emergencia en el sector salud.
la implementación de las políticas sociales ofrecidas y la reducción en 15 centavos de dólar el precio de la gasolina extra y del diésel. Según registró el gobierno ecuatoriano, hasta el momento 500 millones de dólares son las pérdidas arrojadas por causa de las movilizaciones indígenas en menos de un mes. Hasta aquí esta edición Enlace Andino desde Ecuador. Les invito a seguir con la programación de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.